no. Ahora sí que yo sé que todos ustedes nacieron listos. ¿Están listos? Es la pregunta para la historia de Emilio. Durísima. Imagínate quedarte con una pregunta toda tu vida y nunca encontrar la respuesta. Y buscarla por 50 años y llegar casi al final de tu vida y que te digan, pues no. ¿Y hasta dónde esto puede ser una obsesión terrible, no? A ver, arráncate para entonces poder opinar. Para poder opinar. Pues sí, resulta que vamos a hablar de Robin King, quien era un niño, después de la Segunda Guerra Mundial, era un niño que fue adoptado y que se escapó de su casa precisamente porque, pues, husmeando en el closet de su mamá, encuentra las cartas y encuentra el certificado de adopción en donde se da cuenta justo que había sido adoptado. Entonces se va muy enojado y se fuga de su casa con un amigo, pero bueno, pues nada más duraron 3 días en el patio de la casa de atrás, en una tienda de campaña, porque lo encontró la policía y lo regresó a su casa muy enojado. Pero esto cuenta Robin King que pues de alguna forma le ayudó a superar estas situaciones, esta noticia que fue impactante para él. Nunca nadie más volvió a mencionar, después de que eso sucedió, de cuando se lo traen de niño y se regresa a su casa, nunca más se vuelve a mencionar el incidente con la familia, que pues sabían ya todos que era adoptado, pero hasta ahí se queda. Un día, ya más grande, él crece, hay que señalar que él pues vivía después de la Segunda Guerra Mundial, todavía era un niño, entonces dice que lo que recuerda cuando era niño pues es que vivía en una zona devastada en Londres, en donde había sido bombardeada constantemente y todavía en aquella época, dice, aunque ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, todavía había situaciones en las que de repente caían bombas en la zona o en el barrio en donde él vivía. Y era un barrio de pobres, pero su mamá trabajaba en un barrio para ricos en donde hacía limpieza y así, pues así terminó su infancia, en la que finalmente cuando cumplió 20 años se casó, tuvo 2 hijas, trabajó como urbanista, era arquitecto y pocos años después de eso Robin solicita un pasaporte para trabajar y un funcionario de la oficina de pasaportes lo llamó y le dice, tengo noticias que te van a sorprender. Le dice, tú fuiste el niño que tú fuiste el niño abandonado en la tienda Peter Robinson en Londres. Y es cuando él como que empieza a recordar de sí, efectivamente, yo digo, él no sabía que había sido abandonado, él más bien sabía que había sido adoptado. Y con esa mención que hace este encargado, este funcionario, pues es impactante, ¿Cómo lo aunque dejan, no lo abandonan en una tienda? lo abandonan en una tienda. Eso es lo único que él sabía. Y eso porque había sido como una noticia que se había conocido en años anteriores y que el encargado de los pasaportes tenía esta información. En 1996, cuando tenía ya 50 años, va con su hija al Archivo Metropolitano de Londres para revisar su registro de adopción, pero pues prácticamente no encuentra mucha información. Supo que había sido encontrado frente a una tienda departamental cerca de Oxford el 20 de octubre de 1943. 20 de octubre de 1943. Una época, como decíamos, una época peligrosa, complicada, pues había todavía algunas situaciones de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, sin embargo, a pesar de que no tenían muchos indicios de que había sido abandonado, también él no le interesa mucho más seguir después de lo que no encuentra, porque finalmente encuentra un papel que decía, los esfuerzos para arrastrar a cualquier familiar del niño no han sido exitosos, es el documento que encuentra en estos archivos y lo deja por la paz. Sin embargo, su hija, la hija de Robin, Lorraine, decide continuar la búsqueda. Durante 20 años después de ese momento de 1996, 20 años, su hija escribe a cada programa de televisión que conocía sobre familiares reunidos por alguna circunstancia. ¿Cómo? Despacito.
Eran programas que se trataban sobre Como sorpresa, Ajá, sorpresa. fulanita, sí, exacto. Fulanita se encontró con Ya. eso que. Y tenían investigadores y tenían gente que rastreaba y que veía y que buscaba hasta los familiares hasta que reunían a las familias. Obvio, familias separadas por la Segunda Guerra Mundial, por Claro. situaciones de pandemias, por lo que sea. De alguna forma hacían estos rastros y buscaban. Sin embargo, la mayoría de los programas lo que le decían es que necesitamos por lo menos los nombres de los papás. No, pues no No, los pues ¿cómo tenemos. vas a saber? O sea, algo que dé, porque además le Pero es decían, que es bueno, información. algo más, porque ni siquiera tenían un apellido más que el de King, que es como se llamaba. Entonces le decían, no, pues no hay. Finalmente, en uno de estos episodios de un programa de la BBC, conoce a Kate, esta mujer que cuando le llama por teléfono Lorraine y le dice a Kate que la situación del papá, ella la canaliza o la envía con una mujer llamada Julia Bell. Julia Bell es una investigadora especialista en ADN y entonces le hacen las pruebas de ADN y finalmente encuentran una semejanza en la ciudad de Nueva York del 1%. Cuando van a buscar a esta mujer que se llama María, le dicen a María, oye, pues fíjate que pues tenemos un ADN del 1% similar, podríamos tener quizá un parentesco. María está de acuerdo en colaborar para crear un árbol genealógico completo de varias generaciones hasta sus 16 tatarabuelos. Para que tengan una idea de lo que estamos hablando, de la escala de la tarea, si cada uno de los tatarabuelos y sus descendientes habían tenido 2 hijos, habría 224 personas o 224 posibles padres o madres de Robin. O sea, de Ay, manera que qué no era, bonito. no era tan fácil de encontrar 224 personas más los descendientes. Entonces era toda una tarea titánica, pero la hija, Lorraine, era de, no, lo tenemos que encontrar, lo tenemos que encontrar. Finalmente, después de un año, encuentran a una mujer llamada Agnes, que había nacido en Escocia y que se había muerto en Canadá. Empiezan a buscar a Agnes y encuentran un teléfono que al momento que llaman, desafortunadamente Agnes ya se había muerto, pero localizan al hijo de Agnes. Grant, perdón. Grant contesta y cuando Lorraine le explica y le dice que están buscando y están investigando el árbol genealógico de su papá y todo lo que ha habido alrededor y cómo lo están trabajando y qué están haciendo y que encontraron a María, bla, 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 bla. Después hay un silencio sepulcral como de 40 segundos y entonces Grant le dice, textual lo leo, esto es realmente raro porque cuando mi mamá se enfermó de Alzheimer, comenzó a hablarme como si tuviera otro bebé y me hablaba a mí como si yo fuera ese otro bebé. Grant se somete entonces a una prueba de ADN que Julia envía a Canadá pensando en que a lo mejor podrían ser primos lejanos, Y parientes, resultan, hermanos. Resultan que son hermanos. Agnes era la mamá o sea, de Agnes Robin deja a Brian en, en esa tienda, lo en esa abandona. tienda, ¿Por en la qué? en tienda Peter Robinson. Lo deja. La investigación que tienen es que el papá estaba en la Fuerza Aérea. Cuando se casan un año antes de que nacieran y finalmente lo van y lo dejan en frente de la tienda. Nunca sabe por qué. Nunca se entera. Lo que sí se entera es que tiene 2 hermanos. Tiene un hermano que se llama Grant, Peggy y Karen. Y se contacta con ellos y logra precisamente ya tener una comunicación con ellos. El tema y lo más duro de toda esta historia es que finalmente tanto Peggy como Grant, como la otra hermana que había nacido 14 años después de Robin, habían tenido una vida normal como hermanos, con su familia y con su papá y con su Ujú. mamá. Y no logra nunca él encontrar realmente cuál fue la razón por la cual sus papás lo habían dejado en una bolsa en una caja de cartón enfrente de esta tienda Peter Robinson, que es cuando se entera precisamente que por eso se llama Robin,
se llama Robin Peter King, porque le ponen el nombre de la tienda. No, ¿qué estás contando? Peter Robinson, No. y le ponen el Robin Peter King. Entonces, así es como se llamaba de la forma adoptiva. Y sí logra encontrar a su hermano, nunca llega a conocer a la mamá porque se muere en Canadá. ¿Y el papá? Y el papá también se muere porque era piloto era piloto de las Fuerzas Armadas, y tampoco tiene. A Robin le sorprende que se muere. Ese es el recuento, si es la foto de su hermana. Es el recuento, o sea, aquí se reencuentra con su hermana. Así es. Tenía tres. O sea, al cabo tiene 3 hermanos. Karen, Grant y Peggy. Son sus 3 hermanos. El que descubren es a Grant, cuando Lorraine le habla y habla con Grant. Grant le platica de una hermana que se llama Karen, que nació 14 años después de Robin. Y ese es Karen. Qué barbaridad. Y Peggy, que es la más chica. Pero se están encontrando cuando él ya es grande. Sí, ya tiene más de 70 años. Y entonces se logran encontrar. ¿Y por qué le llaman el niño de la caja? Lo llaman el niño de la caja porque resulta que después de que todo este rollo empiezan a buscarlo, se encuentran con que este almacén había sido una bodega de la BBC, en donde transmitían desde ahí una estación de radio. Cuando llegan a buscar ahí los archivos, a ver si encuentran algo, se encuentran con Trevor Hill, un ingeniero de programas que en esa época pues ya tenía gran edad, 74 años, y le dice: claro que te recuerdo, fuiste el niño que llegaste en una caja y te dejaron en la puerta de la BBC. Y ahí lo recogen y luego lo entregan en adopción. Y por eso es la historia de él. Y ahí es donde por eso descubre. le dicen el niño de la caja. Ajá, y luego descubre ahí con ellos que se llamaba Brian Douglas Jones y no Robin Peter King. Como el nombre de la tienda. Como el nombre de la No, tienda. Emilio, ¿de dónde sacaste esta historia? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo ves? La tiene la BBC en sus archivos, precisamente por eso, porque la BBC lo recoge. La BBC lo tiene allí. Ahora, ¿por qué me dio tos? Ahora, lo que dicen es que en esa época era muy común que, como había guerra, pues los niños los pasaban así, prácticamente de te encargo a mi hijo y bye. No, Emilio, te volaste la barda. @Vallesví, Emilio Vallesvidrio. ¡Qué historia! Spots QTF. Hoy. QTF.